Órale, mis queridos chismosos. Agárrense fuerte porque lo que les voy a contar hoy va a dejar temblando hasta los cimientos del regional mexicano y convertir en leyenda a una de las golpizas más épicas en la historia de la música mexicana. Resulta que Pepe Aguilar, el mismísimo patriarca de la dinastía más respetada del género, se puso hasta la madre de ver cómo Cristian Nodal siguió dañando emocionalmente a su hija Ángela, y le dio una madriza tan brutal que el cantante joven salió corriendo como perro con la cola entre las patas. Y cuando digo madriza, no estoy hablando de un intercambio de palabras fuerte o empujones de telenovela. Estoy hablando de puños cerrados, sangre en el suelo, y Nodal terminando en el hospital con más moretones que boxeador perdedor. Porque Pepe Aguilar demostró que cuando se trata de defender a su familia, no hay edad ni protocolo que valga, solo la ley del más macho. La información explosiva me llegó de una fuente ultra confiable que estuvo presente durante toda la golpiza épica, alguien del círculo más íntimo de los Aguilar que me contó cada detalle de cómo el patriarca perdió los estribos de la manera más espectacular posible. Don Pepe había estado aguantando durante meses el comportamiento de Nodal con Ángela, me reveló mi fuente con una voz que todavía temblaba por lo que había presenciado. Pero cuando se enteró de la última humillación que le hizo a su hija, algo se rompió dentro de él. Vi cómo se transformó de padre protector en bestia vengativa en cuestión de segundos. Todo empezó el sábado pasado, cuando Ángela llegó llorando como Magdalena a la casa familiar en Los Ángeles, con evidencias frescas de que Nodal la había estado engañando descaradamente con múltiples mujeres mientras ella creía que tenían un matrimonio sólido. Ángela llegó con capturas de pantalla de conversaciones que había encontrado en el teléfono de Cristian, me explicó la fuente. Mensajes súper explícitos con al menos 5 mujeres diferentes, fotos íntimas que él había recibido, hasta planes para encuentros secretos mientras Ángela estaba de gira. Pero lo que realmente encendió la mecha de la ira homicida de Pepe no fueron las infidelidades en sí, sino los comentarios despectivos que Nodal había hecho sobre Ángela en esos mensajes privados con sus amantes. En uno de los chats, Cristian le decía a una de sus amantes que Ángela era aburrida en la cama y que solo se había casado con ella por conveniencia profesional, reveló mi fuente con indignación evidente. En otro mensaje decía que ella era demasiado niña bien para entender lo que un hombre como él necesitaba. ¡Tómala! Esas palabras fueron como echarle gasolina a un volcán a punto de hacer erupción. Pepe Aguilar, que había construido toda su vida alrededor de proteger y honrar a su familia, no podía creer que el cabrón al que había aceptado como yerno estuviera hablando de su hija como si fuera un objeto desechable. Vi cómo don Pepe leía esos mensajes con las manos temblando de coraje, me contó mi fuente. Su cara se puso más roja que semáforo en alto, las venas del cuello se le marcaron como cuerdas de guitarra, y por un momento pensé que le iba a dar un infarto de la pura rabia. Pero en lugar de colapsar, Pepe canalizó toda esa furia hacia una sola decisión. Cristian Nodal iba a pagar por cada lágrima que había hecho derramar a su hija, y el pago iba a ser en efectivo de puños y patadas. Don Pepe se levantó de su silla como resorte, continuó mi fuente describiendo la escena que había quedado grabada para siempre en su memoria. Le dijo a Ángela que se fuera a su cuarto, que lo que iba a pasar no era para ojos de señoritas. Y después me miró a mí y me dijo, llama a Cristian. Dile que venga inmediatamente. Que tenemos que hablar de hombre a hombre. La cita se organizó para esa misma noche en la casa de los Aguilar, bajo el pretexto de una conversación familiar urgente para resolver los problemas matrimoniales. Nodal, que no tenía ni la menor idea de que sus infidelidades habían sido descubiertas, llegó pensando que iba a otra de esas reuniones familiares incómodas pero manejables. Cristian llegó como a las 9 de la noche, más relajado que hamaca en domingo, me reveló mi fuente. Saludó a don Pepe como siempre, hasta le dio un abrazo. No tenía ni idea de la tormenta que se le venía encima. Pepe, con esa paciencia de cazador experto, dejó que Nodal se acomodara en la sala, le ofreció un tequila, e incluso hizo conversación casual durante unos minutos antes de soltar la bomba que iba a cambiar todo. Cristian, le dijo don Pepe con una tranquilidad que daba más miedo que grito, mi hija me enseñó unas conversaciones muy interesantes que encontró en tu teléfono. ¿Te gustaría explicarme qué significan? El silencio que siguió fue tan espeso que se podía cortar con cuchillo. Nodal se puso más pálido que fantasma en película de terror cuando se dio cuenta de que había sido descubierto con las manos en la masa. La cara de Cristian fue un poema épico, describió mi fuente. Primero se puso blanco de susto, después rojo de vergüenza, y finalmente verde de náusea cuando entendió que don Pepe sabía todo. Nodal trató de salir del problema con excusas patéticas. Don Pepe, puedo explicarle todo, no es lo que parece, pero el patriarca no había citado a su yerno para escuchar justificaciones baratas. No me vengas con pendejadas, le rugió Pepe con una voz que hizo temblar hasta los cuadros en las paredes. Leí cada uno de esos mensajes. Sé exactamente lo que piensas de mi hija y cómo la has estado traicionando.
Y ahí fue donde Pepe Aguilar perdió completamente los estribos y se convirtió en la fuerza de la naturaleza más destructiva que Nodal había enfrentado en su vida. Don Pepe se levantó como león enfurecido y le gritó: «Nadie, y cuando digo nadie es nadie, habla mal de mi hija y se queda sin consecuencias», me contó mi fuente con los ojos todavía abiertos por el shock de lo que había presenciado. Pero aquí viene la parte más salvaje de toda esta historia que va a ser contada durante generaciones en cantinas de todo México. Como Pepe Aguilar, a sus 55 años, le dio a Cristian Nodal una golpiza tan épica que el cantante joven descubrió que la experiencia siempre vence a la juventud, especialmente cuando esa experiencia viene cargada de años de coraje paternal acumulado. Todo pasó en cuestión de segundos, me relató mi fuente con una precisión que solo da haber estado ahí presenciando cada momento. Don Pepe se abalanzó sobre Cristian como jaguar sobre presa desprevenida. El primer puñetazo lo agarró tan desprevenido que Nodal ni siquiera pudo levantar las manos para defenderse. El golpe inicial fue directo a la mandíbula, con toda la fuerza acumulada de décadas de trabajo físico y años de gimnasio que Pepe había mantenido para estar en forma. Nodal se tambaleó como borracho en terremoto, completamente aturdido por la potencia del impacto. Se escuchó el madrazo hasta la cocina, describió mi fuente con admiración evidente. Cristian se quedó como 5 segundos parado, pero con la mirada perdida, como pollo al que le acaban de torcer el pescuezo. Pero Pepe no había venido solo a dar un golpe de advertencia. Había venido a cobrar cada humillación, cada lágrima de su hija, cada momento de dolor que este cabrón había causado a su familia. Don Pepe le gritó: «Esto es por cada vez que hiciste llorar a mi hija», y le dio otro madrazo que mandó a Cristian directo contra la pared. Continuó mi fuente con una narración que sonaba más a película de acción que a drama familiar. Nodal, ya completamente desorientado y sangrando de la boca, trató de defenderse levantando las manos, pero la diferencia de experiencia en peleas reales era abismal. Pepe había crecido en una época donde los problemas se resolvían a madrazos, mientras que Cristian había vivido toda su vida protegido por guardaespaldas y managers. Cristian trató de bloquear los golpes, pero era como niño de 5 años tratando de pelear contra su papá, me explicó mi fuente. Don Pepe tenía décadas de ventaja en técnica de pelea callejera. El segundo puñetazo de Pepe fue directo al estómago, con tanta fuerza que Nodal se dobló como navaja y empezó a toser tratando de recuperar el aire. Era evidente que el patriarca había elegido estratégicamente cada golpe para maximizar el dolor sin causar daños permanentes. Don Pepe sabía exactamente dónde pegar para que doliera como madre, pero sin matarlo, observó mi fuente. Tenía la experiencia de alguien que ha dado y recibido madrazos de verdad, no de poses para redes sociales. Pero lo más brutal de toda la golpiza no fueron los puños, sino las palabras que Pepe gritaba entre golpe y golpe, cada frase más devastadora que el impacto físico. «Esto es por llamar aburrida a mi hija, cabrón», le gritó mientras le daba un uppercut que casi levanta a Nodal del suelo. «Y esto por decir que te casaste por conveniencia», siguió con un gancho al hígado que hizo que Cristian se retorciera de dolor. La paliza siguió durante lo que mi fuente describió como los 5 minutos más largos en la historia de las madrizas familiares. Pepe estaba desahogando años de frustración contenida por ver cómo su hija sufría en silencio. En un momento, Don Pepe lo agarró del cuello de la camisa y lo estrelló contra la vitrina donde tiene todos sus premios Grammy, me contó mi fuente. Se escuchó un ruido horrible cuando la cabeza de Cristian pegó contra el vidrio. Nodal, ya completamente vencido y sangrando de varios lugares, trató de escapar gateando hacia la puerta, pero Pepe no había terminado de impartir justicia paternal. «¿A dónde vas, cobarde?», le gritó Don Pepe mientras lo agarraba de una pierna y lo jalaba de regreso. Describió mi fuente la escena que parecía sacada de una película de venganza. «No hemos terminado de hablar sobre el respeto que le debes a mi familia». Fue entonces cuando Pepe aplicó el golpe de gracia que iba a ser recordado en la historia familiar de los Aguilar durante generaciones, lo levantó del suelo y le dio un rodillazo a las costillas que se escuchó como rama quebrándose. Cristian gritó como mujer en parto, me reveló mi fuente sin pudor alguno. Fue un sonido que jamás voy a olvidar. Era puro dolor y humillación concentrados en un solo alarido. Después de ese golpe final, Nodal se desplomó en el suelo como costal de papas, jadeando y gimiendo, completamente derrotado física y emocionalmente. Don Pepe se puso en cuclillas al lado de Cristian, que estaba tirado como trapo sucio, me contó mi fuente. Y le dijo con una tranquilidad que daba más miedo que todos los gritos: «La próxima vez que pienses en faltarle el respeto a mi hija, acuérdate de este momento». Pero la humillación de Nodal no había terminado. Pepe tenía preparado un mensaje final que iba a quedar grabado para siempre en la memoria del cantante. «Y otra cosa, Cristian», le dijo mientras lo veía retorcerse de dolor en el suelo, «si alguna vez se te ocurre hablar de lo que pasó aquí, te juro por la memoria de mi padre que la próxima golpiza va a ser en público y va a durar el triple». El mensaje era claro: la paliza había sido privada por respeto a la familia,
pero si Nodal abría la boca, la siguiente iba a ser un espectáculo público que arruinaría para siempre su carrera. Cristian nada más asentía con la cabeza mientras escupía sangre. Me describió mi fuente la imagen final de la golpiza. Estaba tan jodido que ni siquiera podía hablar coherentemente. Pepe se levantó, se acomodó la camisa como si nada hubiera pasado, y le ordenó a mi fuente que ayudara a Nodal a llegar a su carro. Lo cargamos entre dos porque no podía caminar bien, me reveló. Lo metimos en su Mercedes y se fue manejando como pudo, todavía sangrando y gimiendo. Era la imagen más patética posible, el cantante más exitoso del regional mexicano huyendo como criminal después de recibir la golpiza de su vida del papá de su esposa. Pero lo que pasó después de la golpiza épica fue casi tan dramático como la paliza misma. Cristian Nodal se convirtió en un fantasma aterrorizado, cancelando compromisos, evitando apariciones públicas, y viviendo con el miedo constante de que Pepe Aguilar decidiera hacer pública la humillación que había recibido. Cristian desapareció de la vida pública durante una semana completa, me reveló mi fuente. Su equipo tuvo que inventar excusas sobre problemas de salud, compromisos familiares, cualquier cosa para explicar por qué de repente no estaba disponible para nada. La verdad era mucho más patética. Nodal estaba escondido en su casa, curándose los moretones y tratando de procesar la humillación más grande de su vida. El hombre que se había creído intocable por su éxito comercial acababa de descubrir que hay líneas que no se pueden cruzar sin consecuencias brutales. Tenía la cara tan hinchada que parecía que lo habían atropellado, me contó mi fuente con una mezcla de horror y satisfacción. Un ojo completamente morado, el labio partido, marcas en el cuello donde don Pepe lo había agarrado. Era imposible que apareciera en público en esas condiciones. Pero los daños físicos eran nada comparados con el trauma psicológico. Nodal había sido completamente emacilado por un hombre 30 años mayor, delante de testigos, y sin poder hacer absolutamente nada para defenderse. Lo que más lo tenía traumado no era el dolor físico, sino la humillación, me explicó mi fuente con precisión psicológica. Su ego no podía procesar que Pepe Aguilar lo hubiera tratado como niño malcriado que necesitaba corrección paternal. Las primeras personas en darse cuenta de que algo grave había pasado fueron los miembros más cercanos del equipo de Nodal, que notaron inmediatamente el cambio radical en su comportamiento. De la noche a la mañana, Cristian pasó de ser el tipo confiado y arrogante que todos conocíamos, a ser un hombre paranoico que se sobresaltaba cada vez que sonaba su teléfono, me reveló una fuente del círculo de Nodal. El cantante había desarrollado una obsesión enfermiza por revisar constantemente si había filtraciones sobre la golpiza. Pasaba horas navegando redes sociales, blogs de chismes y programas de televisión, buscando cualquier indicio de que la historia hubiera salido a la luz. Se volvió paranoico total, me confirmó la fuente. Veía enemigos en todas partes. Pensaba que cualquier comentario sobre su aspecto físico era referencia a los moretones, creía que todos sabían lo que había pasado. Mientras tanto, en la casa de los Aguilar, la atmósfera era completamente diferente. Pepe había recuperado su tranquilidad habitual después de desahogar décadas de frustración paternal contenida. Don Pepe estaba más relajado que lo había visto en meses, me contó mi fuente original. Era como si se hubiera quitado un peso enorme de los hombros. Había defendido el honor de su hija de la única manera que sabía, con los puños. Ángela, por su parte, había experimentado una mezcla compleja de emociones al enterarse de lo que su padre había hecho por ella. Horror por la violencia, pero también una satisfacción profunda de saber que alguien había cobrado todas las humillaciones que había sufrido. Ángela lloró durante horas cuando se enteró, me reveló mi fuente. Pero no eran lágrimas de tristeza, sino de alivio. Por fin alguien había puesto a Cristian en su lugar y le había demostrado que sus acciones tenían consecuencias. El matrimonio entre Ángela y Nodal entró inmediatamente en una crisis terminal. Era imposible mantener una relación después de que tu papá le hubiera dado una golpiza histórica a tu esposo por infiel y patán. Los primeros días después de la paliza, Cristian ni siquiera se atrevía a hablarle por teléfono a Ángela, me contó mi fuente. Estaba demasiado humillado, demasiado aterrorizado de tener cualquier contacto con la familia Aguilar. Cuando finalmente se comunicaron, las conversaciones fueron tensas, incómodas, llenas del peso de lo que había pasado. Nodal trataba de minimizar sus infidelidades, mientras que Ángela ya no podía ver a su esposo sin recordar la imagen de él siendo golpeado por su padre. Ángela me dijo que ya no podía respetar a Cristian como hombre, me reveló mi fuente. Verlo tan derrotado, tan humillado, tan cobarde, había matado cualquier atracción o admiración que pudiera haber tenido por él. Los rumores empezaron a circular inevitablemente en la industria musical. Aunque nadie sabía exactamente qué había pasado, era obvio que algo grave había ocurrido entre las familias Aguilar y Nodal. La gente notó que Cristian de repente dejó de mencionar a los Aguilar en entrevistas, observó un periodista de espectáculos. Antes siempre hablaba con orgullo de su suegro,
y de repente era como si la familia no existiera. Los organizadores de eventos también empezaron a notar cambios extraños. Nodal, que antes era puntual y profesional, empezó a llegar tarde, a parecer distraído, a tener problemas para concentrarse durante las presentaciones. Era obvio que algo lo tenía muy alterado, me comentó un promotor que trabajó con él durante esas semanas. Parecía un hombre que estaba cargando un secreto muy pesado. Pero quizás la consecuencia más significativa fue cómo la golpiza cambió la percepción que Nodal tenía de sí mismo. El hombre que se había creído intocable había sido humillado de la manera más primitiva posible. Christian tuvo que enfrentar la realidad de que no era tan duro como pensaba, me explicó una fuente de su círculo. Que todo su poder, su fama, su dinero, no lo habían protegido de recibir una madriza a la antigua cuando se la buscó. La paranoia de Nodal llegó a tal extremo que empezó a evitar lugares públicos donde pudiera encontrarse casualmente con miembros de la familia Aguilar. Canceló presentaciones en ciudades donde sabía que estarían los Aguilar, me reveló una fuente de la industria. Su equipo tenía que revisar todos los eventos para asegurarse de que no hubiera riesgo de encuentros accidentales. Era la imagen más patética posible, uno de los cantantes más exitosos de México viviendo con miedo de encontrarse con su suegro en público. Pero lo que realmente convirtió esta golpiza épica en legendaria fue el silencio absoluto que mantuvo Christian Nodal sobre lo ocurrido, un silencio que se volvía más revelador y humillante con cada día que pasaba. Porque todo el mundo en la industria sabía que algo grave había ocurrido, pero nadie se atrevía a preguntar directamente qué había sido. Christian desarrolló una habilidad casi supernatural para esquivar preguntas sobre la familia Aguilar, me observó un periodista que había tratado de entrevistarlo varias veces. En cuanto alguien mencionaba a Pepe o incluso a Ángela, su lenguaje corporal cambiaba completamente. Se ponía tenso, nervioso, como animal asustado. Las entrevistas que logró dar durante esas semanas se convirtieron en estudios de caso sobre cómo un hombre traumatizado trata de mantener una fachada de normalidad mientras carga con un secreto que lo está consumiendo por dentro. En una entrevista de radio, el conductor le preguntó casualmente cómo estaba su relación con su suegro, me contó mi fuente. Christian se quedó callado durante 10 segundos completos, que en radio es una eternidad. Después murmuró algo sobre diferencias generacionales y cambió de tema inmediatamente. Esos silencios incómodos se volvieron tan frecuentes que empezaron a generar especulaciones salvajes en la industria. Algunos pensaron que había problemas de dinero entre las familias, otros especularon sobre conflictos artísticos, pero nadie imaginó la verdad brutal de lo que realmente había ocurrido. Lo más revelador era como mencionaba a Ángela, me explicó otra fuente que había estado presente en varias entrevistas. Antes hablaba de ella con esa arrogancia de hombre que se siente dueño de su mujer. Después de la golpiza, cuando la mencionaba, era con respeto, casi con miedo. El cambio en el comportamiento público de Nodal era tan drástico que hasta sus fans empezaron a notar que algo estaba mal. En redes sociales, los comentarios sobre su energía extraña y su aspecto preocupado se multiplicaron. Se veía derrotado, observó una fan de larga data en un comentario que se volvió viral. Como si hubiera perdido algo importante y no supiera cómo recuperarlo. Pero quizás la manifestación más obvia de su trauma fue cómo empezó a manejar cualquier situación que pudiera recordarle su humillación. Nodal desarrolló una aversión casi fóbica a cualquier forma de confrontación física, incluso la más mínima. En un evento, un fan se acercó demasiado rápido para pedirle una foto, me contó un testigo. Christian se sobresaltó de una manera completamente desproporcionada, casi como si esperara que le fueran a pegar. Sus guardaespaldas tuvieron que calmarlo. El miedo que había desarrollado hacia Pepe Aguilar era tan intenso que afectaba decisiones aparentemente no relacionadas. Nodal empezó a rechazar colaboraciones con artistas del regional mexicano, por temor a que pudieran tener conexiones con la familia Aguilar. Su paranoia llegó al punto de que investigaba los antecedentes familiares y profesionales de cualquier persona con la que iba a trabajar, me reveló una fuente de su equipo. Tenía terror de que alguien fuera amigo o aliado de don Pepe y pudiera reportarle sus actividades. Mientras tanto, Pepe Aguilar manejaba la situación con la tranquilidad de un hombre que había hecho lo correcto y no tenía nada de qué arrepentirse. Su silencio sobre el tema era poderoso, cargado de autoridad moral. Don Pepe no necesitaba hablar del tema para que todo el mundo entendiera el mensaje, me explicó mi fuente original. Su silencio era más elocuente que cualquier declaración. Todos sabían que había puesto orden en su casa y que cualquiera que se metiera con su familia iba a enfrentar las consecuencias. La diferencia en cómo manejaban el silencio ambos hombres era reveladora. Pepe lo manejaba con dignidad y fuerza, mientras que Nodal lo cargaba como un secreto vergonzoso que lo estaba devorando por dentro. Era obvio quién era el culpable y quién era el que había hecho justicia, observó un veterano de la industria. Pepe estaba más sereno que nunca,
mientras que Cristian parecía un hombre atormentado por sus propios demonios. El silencio de Nodal también afectó su creatividad musical. Sus nuevas canciones, que antes estaban llenas de arrogancia y bravuconería, empezaron a sonar más introspectivas, más inseguras, como si hubiera perdido la confianza en su propia masculinidad. Su música cambió completamente después de eso, notó un productor que había trabajado con él. Ya no tenía esa actitud de «soy el rey del mundo» que lo había caracterizado. Sonaba como alguien que había sido humillado y estaba tratando de encontrar su lugar otra vez. Los lyrics de sus nuevas canciones, aunque trataban de mantener temas tradicionales del género, tenían un subtexto de inseguridad y paranoia que los fans más perceptivos empezaron a notar. Había una canción donde hablaba sobre errores del pasado que te persiguen y lecciones aprendidas de manera dura, me señaló un analista musical. Era obvio que estaba procesando algo traumático a través de su música. Pero quizás la consecuencia más devastadora del silencio de Nodal fue cómo afectó su matrimonio con Ángela. La imposibilidad de hablar abiertamente sobre lo que había pasado creó una tensión insostenible entre ellos. Ángela sabía que Cristian estaba traumatizado por la golpiza, pero él no podía admitirlo sin reconocer que se la había ganado completamente, me explicó mi fuente. Era un círculo vicioso donde ninguno podía ser honesto sobre lo que realmente había pasado. Las conversaciones entre esposos se volvieron superficiales, forzadas, llenas de temas que no podían tocar. Era imposible mantener intimidad emocional cuando uno de los eventos más significativos de sus vidas se había vuelto tema prohibido. Cristian vivía con el miedo constante de que Ángela perdiera el respeto por él si admitía lo humillado que se había sentido, me reveló la fuente. Pero al mismo tiempo, su orgullo herido lo hacía resentirse con ella por ser la causa indirecta de su humillación. Era una dinámica tóxica que estaba envenenando lentamente cualquier posibilidad de reconciliación matrimonial. Y ahora llegamos a la parte más épica y reveladora de toda esta historia brutal. Como la golpiza que Pepe Aguilar le dio a Cristian Nodal no solo cambió la dinámica familiar para siempre, sino que estableció un precedente legendario sobre qué pasa cuando tocas a la familia equivocada en la industria musical mexicana. 3 meses después de la paliza épica, las consecuencias seguían reverberando a través de toda la industria como ondas sísmicas que no paraban de expandirse. Nodal había desarrollado una reputación de hombre marcado que lo seguía a donde quiera que fuera. Todo el mundo de la industria sabía que algo había pasado entre él y don Pepe, me confirmó un ejecutivo de disquera. Nadie sabía exactamente qué, pero la forma como Cristian evitaba cualquier mención de los Aguilar era tan obvia que generaba todo tipo de especulaciones. Pero quizás la consecuencia más poética de toda esta historia fue cómo afectó la percepción pública de ambos hombres. Pepe Aguilar, sin decir una sola palabra sobre lo ocurrido, se consolidó como el patriarca que todos los padres mexicanos admiraban secretamente. Don Pepe se convirtió en el papá que todo mundo quería tener, me explicó una socióloga especialista en cultura popular mexicana. El hombre que no habla mucho, pero que cuando su familia está en peligro, actúa con contundencia absoluta. Por el contrario, Nodal se convirtió en el ejemplo perfecto de lo que pasa cuando un hombre joven confunde éxito comercial con impunidad personal. Su carrera siguió siendo exitosa numéricamente, pero había perdido algo más importante, el respeto de sus pares. Cristian siguió vendiendo discos y llenando conciertos, observó un crítico musical, pero ya no tenía esa aura de hombre que hay que respetar. Se había convertido en el tipo que había recibido una paliza de su suegro por infiel. La separación definitiva entre Ángela y Nodal se anunció oficialmente 6 meses después de la golpiza, en un comunicado que fue masterclass de elegancia y discreción. Ni una sola palabra sobre infidelidades, violencia doméstica o dramas familiares. Hemos decidido tomar caminos separados con respeto mutuo y enfocándonos en nuestro crecimiento personal, decía el comunicado conjunto que había sido redactado completamente por el equipo legal de los Aguilar. No puedes seguir casada con un hombre que tu papá tuvo que disciplinar a madrazos como si fuera un niño malcriado, me explicó mi fuente con una lógica aplastante. Ángela ya no podía ver a Cristian como su protector cuando había visto cómo su propio padre lo había convertido en trapo de sacudir. La custodia de Inti se resolvió con una rapidez que sorprendió a los medios especializados en divorcios de celebridades. Nodal aceptó todas las condiciones que impuso la familia Aguilar sin chistar, incluyendo algunas cláusulas que normalmente habrían generado batallas legales épicas. Cristian firmó todo lo que le pusieron enfrente, me reveló una fuente legal cercana al proceso. Estaba tan aterrorizado de provocar otra confrontación con don Pepe que prefirió ceder en aspectos donde normalmente cualquier padre habría peleado. Pero quizás la transformación más significativa fue la que experimentó el propio Pepe Aguilar después de haber defendido físicamente a su familia. El patriarca había recuperado una autoridad y respeto que no había tenido en años. Don Pepe se convirtió en leyenda viviente, me explicó mi fuente con admiración genuina.
Artistas veteranos que lo conocían desde hace décadas empezaron a tratarlo con un respeto casi reverencial. Había demostrado que los valores familiares todavía significaban algo para él. Los artistas más jóvenes de la industria también empezaron a comportarse de manera diferente alrededor de Pepe. Ya no era solo el papá de Ángela, sino el hombre que le dio su merecido a Nodal por faltarle el respeto a su hija. Los chavos ya no llegaban con esa confianza casual que tenían antes, observó un productor musical. Sabían que don Pepe no era un patriarca decorativo, sino alguien que realmente protegía a su familia con acciones, no solo con palabras. La historia se convirtió en leyenda urbana en la industria musical mexicana, contada en versiones cada vez más épicas en estudios de grabación, camerinos y fiestas privadas. Cada narración agregaba detalles más dramáticos, convirtiendo a Pepe en una figura casi mítica. Se volvió el Paul Bunyan del regional mexicano, me dijo con humor un veterano de la industria. La historia crecía con cada vez que se contaba, pero el mensaje central siempre era el mismo: no te metas con la familia Aguilar. Para Nodal, el peso de cargar con esta historia secreta se volvió insostenible. El trauma psicológico de haber sido físicamente dominado por un hombre mayor lo llevó a buscar terapia profesional, algo que nunca habría considerado antes. Cristian desarrolló problemas de ansiedad severos, me reveló una fuente médica que lo había tratado. Tenía pesadillas recurrentes sobre la golpiza, ataques de pánico cuando veía noticias sobre los Aguilar, una paranoia constante sobre que la historia se hiciera pública. La terapia lo ayudó a procesar el trauma, pero también lo obligó a confrontar verdades incómodas sobre su propio comportamiento y las consecuencias de sus acciones. Por primera vez en su vida tuvo que admitir que se había portado como un cabrón completo, me explicó la fuente médica. Que había traicionado a su esposa, faltado el respeto a su familia, y que la golpiza había sido una consecuencia directa de sus propios actos. Esta revelación llevó a Nodal a hacer algo que nunca había considerado: contactar privadamente a Pepe Aguilar para pedir perdón formalmente por todo el daño que había causado. Cristian le mandó una carta manuscrita de 10 páginas pidiendo perdón, me reveló mi fuente original. Reconocía todos sus errores, pedía disculpas por haber faltado el respeto a la familia, y hasta agradecía la corrección que había recibido. La respuesta de Pepe fue característicamente lacónica pero poderosa: los hombres de verdad aprenden de sus errores. Espero que hayas aprendido. 6 palabras que cerraron oficialmente el capítulo más humillante en la vida de Cristian Nodal, pero que también le dieron una oportunidad de redención si lograba demostrar que realmente había cambiado. Al final, mis queridos chismosos, esta historia nos enseña varias lecciones fundamentales sobre la vida, el respeto y las consecuencias de nuestros actos. Nos muestra que no importa qué tan famoso o exitoso seas, siempre habrá líneas que no puedes cruzar sin enfrentar las consecuencias. Pepe Aguilar demostró que la paternidad verdadera no se limita a proveer y aconsejar, sino que a veces requiere acciones directas y contundentes para proteger a quienes amas. Su golpiza épica se convirtió en símbolo de lo que significa defender verdaderamente a tu familia. Cristian Nodal aprendió de la manera más dura que el éxito comercial no te hace inmune a la justicia paternal, y que hay consecuencias reales para tratar mal a las mujeres, especialmente cuando esas mujeres tienen padres que las aman de verdad. ¿Creen que Pepe se pasó de la raya al resolver el problema a golpes? ¿O piensan que Nodal se lo merecía completamente por haber traicionado y humillado a Ángela? Y ustedes, como padres o hijos, entienden la lógica detrás de lo que hizo el patriarca de los Aguilar. Una cosa es segura: esta historia va a ser contada durante generaciones como ejemplo de que en México, cuando tocas a la familia equivocada, las consecuencias pueden ser físicamente devastadoras, sin importar qué tan intocable te creas. Pepe Aguilar se consolidó como el último patriarca de verdad en una industria llena de hombres que hablan mucho pero actúan poco cuando su familia está en peligro.